está con nosotros ahora alguien que no venía hace tiempo, Gustavo Cañonero del Deutsche Bank. Mucho gusto de verte, Gustavo, gusto en verte. Muchas gracias, un placer estar acá. Gracias. Bueno, yo creo que primero, Gustavo, me gustaría nada más que te refirieras un poco a este tremendo histórico desempeño que presentó Wall Street en este mes de julio. Es el mejor mes para Wall Street para el Dow y el Standard & Poor's 500 desde el 88, desde el 89. Un breve comentario que te pueda referir a eso en esta economía que aún sigue en recesión. Exacto. Mira, yo creo que lo que está pasando es un poco que estamos recuperando valores de precios de activos que hacen más sentido después de lo que fue el brutal colapso que tuvimos en todos los mercados hacia el final del año pasado. Algo similar a lo que pasó hoy, por ejemplo, con los datos de producción en los Estados Unidos. Hemos tenido una revisión de los datos del año pasado, donde la caída del crecimiento fue de menos 2%, mucho más de lo que se había reportado hace un tiempo, con lo que realmente tuvimos un fin de año nefasto. Y lo que vemos hoy es que hay una tibia recuperación de la economía y eso hace pensar que vamos a tener no solo un mejor verano, sino también un mejor fin de año. Y me parece que eso es lo que están reflejando hoy los activos que habían sido muy maltratados por la perspectiva que había en el mercado financiero hacia el último trimestre del año pasado. Bien, perfecto. Ahora, el dato de este viernes sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, que se confirma que sigue en recesión, pero sigue en una recesión menos profunda. Solamente cayó en el trimestre 1 punto porcentual, mucho menos de lo que se esperaba. Ponnos esto en perspectiva. ¿Esto necesariamente significa ya uno, buenas noticias, y dos, significa que efectivamente este país sale de la recesión este año? Mira, la impresión es que la noticia del trimestre pasado fue mejor de lo esperado y además que marca cierta tendencia a una recuperación leve, tibia, como te comentaba antes. Muy difícilmente podamos ver un número de crecimiento positivo para el año. Hoy estamos más cerca de ver una caída de más del 2% este año en los Estados Unidos. Pero sí me parece que la recuperación que estamos viendo, más la base tan pobre que tuvimos en el año 2008, donde además se revisaron los números hacia abajo esta semana, hacen pensar que el año próximo sí tengamos un crecimiento más decente, tal vez en el orden de 3%. Y bueno, ahora vámonos a la circunstancia en América Latina, donde por un lado el Banco Central de México revisa a la baja sus peores pronósticos de crecimiento o de decrecimiento para la economía, mientras que el Banco Central de Brasil hizo prácticamente lo contrario. Pero vamos a empezar con México. Primero que nada, a mí me llama la atención que el propio Banco de México es más pesimista que el consenso de los economistas extranjeros. Exacto. Bueno, sí, creo que se está dando cierto reconocimiento de la realidad. Nosotros estamos bastante cerca de lo que hoy mencionó, de esta semana mencionó el Banco de México, esperando una caída que puede llegar a ser hasta de 7% este año. Y de vuelta, creo que muestra una realidad. Y también muestra un pesimismo más a mediano plazo, porque cuando nosotros hablábamos recién de la recuperación que tal vez se espera para el año 2010, no terminamos de discutir un poco lo que es qué tan sostenible es esa recuperación. Y me parece que todavía sigue habiendo nubarrones en el horizonte económico para los próximos años, y eso se ve perfectamente hoy en México, que se había un poco diseñado en los últimos años en términos de estrategia económica como una economía totalmente integrada a los Estados Unidos, donde hoy tenemos grandes dudas de un crecimiento sostenido. ¿Qué tantas expectativas tienen ustedes de que esta situación tan apremiante en México vaya a generar el momento para poder avanzar en las reformas a la economía que se vienen buscando hace muchos años y que son clave? La verdad pareciera que esta vez empiezan a motivar un poco más de reacción de parte de los políticos. Me parece que el impasse que tenemos de acá a las próximas elecciones, que es bastante más largo el periodo que en otros países, puede ayudar a una discusión más constructiva, por lo que yo escucho de parte del gobierno y también de la oposición, ahora fortalecida con las elecciones recientes. Hay un espacio para discutir lo principal, que hoy es una reforma impositiva
y alguna estrategia de desarrollo que trate de compensar la falta de Estados Unidos en los próximos años. Yo creo que hay un espacio importante para ver un progreso ahí después de tantos fracasos en los años anteriores. Pero hay que reconocer que es muy difícil siempre la discusión de suba de interés, de impuestos en particular, en un periodo recesivo como el que estamos viviendo hoy. Bueno, y ahora vámonos a Brasil, donde la historia es totalmente diferente y el Banco Central, bueno, de hecho está anticipando ya que van a empezar a crecer. Sí, en Brasil hemos visto ya evidencias claras de que hay una recuperación. Es uno de los pocos países donde estamos viendo crecimiento del crédito, por ejemplo, el consumo, después de todo lo que ha pasado en el mercado financiero. Y la verdad la expectativa es que el año próximo haya un crecimiento bastante fuerte, tal vez hasta en el orden del 4%. Me parece que eso es un poco el reflejo de la decisión del Banco Central anticipar que no va a seguir contando tasas de interés porque ya no son más necesarios. Lo que es muy importante para resaltar en Brasil es que Brasil es un país relativamente grande, cerrado, que no depende tanto del mundo. A diferencia de México, está más bien aislado de lo que está pasando en el mercado y por lo tanto se pueden ver factores propios que mantengan un crecimiento más alto. Y eso me parece que es lo que está diferenciando a Brasil del resto de las economías más avanzadas. Claro, ahora, por último, ya para terminar, el próximo año, el próxima semana, ¿hay algo en particular que estén ustedes observando? Mira, el único dato importante es el del mercado laboral americano y es un dato muy importante porque de alguna manera va a reflejar cómo le está impactando la situación del mercado de la producción al mercado laboral, que después tiene un efecto fundamental en el ingreso y en la capacidad de consumo de las familias. La verdad, yo no sería muy optimista, los últimos datos han sido malos, pero pienso que dado un poco algunos indicios en los números más macroeconómicos, el mercado va a seguir teniendo un poco de momento por un tiempo y después veremos cuando entremos ya a una época más tibia de crecimiento que va a ser casi final del año, próximo año. Gustavo Cañonero del Deutsche Bank desde Nueva York, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita, Gustavo.